Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 30 de julio del 2026. El texto de hoy es Juan 19, versos 23 y 24, segunda parte, versión Reina Valera 1960. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Aquí vamos a ver la perfección de nuestro Salvador y la unidad de la obra redentora. La túnica sin costura. Qué expresión tan interesante. Como introducción, después de mencionar que los soldados repartieron las vestiduras del Señor, Juan dirige nuestra atención a una prenda muy particular. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Podría parecer un detalle sin importancia, pero el Espíritu Santo no inspira palabras innecesarias. Juan estuvo al pie de la cruz. Él vio aquella escena con sus propios ojos. Décadas después, al escribir su evangelio, bajo la inspiración del Espíritu Santo, decidió incluir este detalle porque encierra enseñanzas espirituales y profundas. Es importante acercarnos a este pasaje con reverencia y equilibrio. A lo largo de la historia, algunos intérpretes han atribuido a esta túnica significados alegóricos que la Biblia nunca menciona. Han querido convertirla en símbolo de instituciones, jerarquías, religiones o doctrinas ajenas al contexto. Sin embargo, una interpretación fiel debe comenzar con una pregunta sencilla: ¿qué quiso comunicar el Espíritu Santo por medio de Juan? La respuesta debe surgir del propio texto y del conjunto de las Escrituras. Primer punto a resaltar: la sencillez de Cristo en medio de su gloria. Juan dice: tomaron también su túnica. La túnica era la prenda interior principal de una persona en aquella época. No se describe como una vestidura lujosa, no estaba adornada con oro, no pertenecía a un rey terrenal. Jesús vivió con sencillez durante todo su ministerio. Cuando envió a sus discípulos a predicar, les enseñó a depender de la provisión de Dios y no de lujo. El Señor nunca buscó riqueza material. Su reino no era de este mundo. Juan 18:36 declara: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Sin embargo, esa sencillez no disminuía en nada su dignidad. El Rey del universo llevaba la ropa de un siervo. El creador y dueño de todo caminaba entre sus criaturas con absoluta humildad. Segundo punto, dice que sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Juan añade este detalle muy específico. Dice que la vestimenta era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Esta descripción indica que la túnica estaba tejida como una sola pieza. No estaba formada por varias partes cosidas entre sí. Era una prenda íntegra. El texto no explica quién la confeccionó, tampoco afirma que posea un significado simbólico específico. Por ello debemos evitar afirmar como doctrina aquello que la Escritura no afirma. Sin embargo, sí podemos extraer principios que armonizan con el conjunto de la revelación bíblica. Por ejemplo, la integridad de la túnica nos recuerda la integridad moral de nuestro Señor Jesucristo. Así como aquella prenda era completa y sin división, la vida de Cristo nuestro Salvador fue perfecta e íntegra delante del Padre. Primera de Pedro 2:22 afirma: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El autor de Hebreos declara en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Hebreos 7:26 declara: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pablo declara en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La perfección de Cristo no depende de su túnica, pero la descripción de Juan armoniza maravillosamente con la perfección de aquel que la vestía. Sin pecado, sin defecto, sin costuras, un carácter único, sin remiendo, sin pecado, santo, de una sola pieza. Esto sí refleja el carácter de Cristo. Tercero, el contraste con el sacerdocio levítico. Existe un aspecto interesante que merece atención. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote vestía ropas especiales para ejercer su ministerio. Por ejemplo, Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Aquellas vestiduras distinguían el ministerio sacerdotal bajo el antiguo pacto. Sin embargo, Jesús no llegó al Calvario vestido con las prendas del sacerdocio levítico. Su sacerdocio no provenía de Aarón. El autor de Hebreos explica en el 7:14: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y añade: tú eres sacerdote para siempre, pero según el orden de Melquisedec. Así lo explica también en Salmo 110, verso 4. Y eso lo explica también todo el capítulo 7 de Hebreos, basado en Génesis 14. Cristo no necesitó vestiduras ceremoniales para ejercer su ministerio. Su perfección personal lo calificaba plenamente como el gran sumo sacerdote. Y según el orden de Melquisedec, con un sacerdocio superior al sacerdocio levítico, pues es un sacerdocio eterno. Cuando se describe a Melquisedec, sabemos que es una teofanía de Cristo, porque lo describe que no tiene ni padre, ni madre, ni principio, ni fin, sin genealogía. Un sacerdocio eterno. Punto número 4. Los soldados dijeron: no la apartamos. Nuevamente ellos actuaban movidos por un interés puramente material. Una túnica tejida de una sola pieza perdía valor si era cortada. Por eso decidieron conservarla intacta. Ellos no pensaban en las escrituras, no buscaban cumplir profecías, simplemente querían obtener el mayor beneficio posible. Sin embargo, una vez más Dios utilizó sus decisiones para cumplir exactamente lo que se había profetizado en el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué admirable es la providencia divina, qué maravilloso es confiar en la palabra de Dios y en sus promesas, y sobre todo en sus profecías que tienen cumplimiento. Los hombres actúan conforme a sus propias intenciones, pero ninguna acción escapa al control soberano de Dios. Punto número 5. Echemos suerte sobre ella. Juan continúa diciendo: si no echemos suerte sobre ella, saber de quién será. En aquella época era común utilizar suertes para decidir la distribución de ciertos bienes. Los soldados pensaban únicamente en quién obtendría la prenda, pero el cielo contemplaba algo mucho más grande. Mientras ellos discutían por una túnica sobre la cruz, el Hijo de Dios, Cristo, Dios hecho carne, estaba llevando a cabo la obra de redención para un mundo perdido. ¡Qué contraste! Los hombres se preocupaban por una prenda temporal. Cristo estaba obteniendo una herencia eterna para todos los que creemos en Él. Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la verdadera herencia que tiene valor. Número 6. El valor incomparable de Cristo. Los soldados dieron más importancia a una túnica que al hombre que la vestía. Esta escena refleja una tragedia que continúa repitiéndose hasta el día de hoy. Muchos valoran las cosas materiales más que al Salvador. Muchos buscan los beneficios de la religión, pero no desean conocer personalmente a Cristo. Muchos admiran la historia de Jesús, pero no se rinden a su señorío. Sin embargo, Pablo declaró en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor.
Nada puede compararse con el valor de conocer a nuestro Señor Jesucristo. En el aspecto religioso, la gente sigue dándole valor a los objetos, a las cosas. Escuchamos ahí que la gente paga fortunas, que porque aparentemente compraron los clavos de Cristo, que por ahí tienen la sábana santa, lo cual es una mentira. Y empiezan a hablar de reliquias. La gente, a veces escucho que viajan a Jerusalén y pues bueno, es la tendencia del ser humano, los objetos, ¿no? Que nos vuelven idólatras. La gente quiere traerse agua del Jordán, poquita tierra, como si los objetos fueran sagrados, ¿no? Pero olvidamos que lo importante es la persona, no el objeto. Aquí lo importante era Jesús, no la ropa. Y a veces perdemos de vista esto por la tendencia a la religiosidad que hay en el ser humano. Por eso debemos de nosotros entender que lo importante es la persona exquisita de Cristo, la cual Dios la dio en ofrenda por todos nosotros para morir en una cruz y darnos salvación y vida eterna. Aquí hay doctrinas fundamentales que podemos ver en el pasaje. La primera, la perfección moral de Cristo. La integridad de la vida del Señor lo calificó para ofrecer el sacrificio perfecto por el pecado. Primera de Pedro 1:19 declara: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que es lo que se requería. Segunda doctrina, la fidelidad de las Escrituras. Hasta las acciones aparentemente insignificantes de los soldados se cumplieron exactamente lo anunciado por Dios, porque todo tiene cumplimiento. Todo pasará, pero su palabra no va a pasar. Tercero, la providencia divina. Dios gobierna incluso sobre los acontecimientos cotidianos sin anular la responsabilidad humana. 4. La superioridad de Cristo. Toda la atención del creyente debe dirigirse al Salvador y no a los objetos relacionados con Él, porque eso es lo que provoca la idolatría. La Escritura nunca invita a venerar la túnica ni a venerar nada. Nos llama a adorar al que vistió esa túnica, que es Cristo. Nuestra adoración es a la persona, no a los objetos. Aquí hay una reflexión muy importante. Resulta impresionante observar el contraste entre el cielo y la tierra. Mientras el Hijo de Dios, Cristo, Dios hecho carne, realizaba la obra más gloriosa de toda la historia, los soldados discutían por una prenda de vestir. Qué fácilmente puede ser el ser humano perder de vista lo verdaderamente importante. Todavía hoy muchas personas se ocupan de asuntos pasajeros mientras descuidan la salvación de su alma. El mundo sigue entretenido con lo temporal, pero Dios nos invita a contemplar al Salvador, a Cristo. La túnica tiene valor únicamente simplemente porque Cristo la vistió. Toda la gloria pertenece a Él. Entonces, aquí hay una aplicación que debemos dejar muy clara para nosotros. Preguntémonos hoy delante del Señor: ¿estoy dando más importancia a las cosas temporales que a mi comunión con Cristo? Recuerda, somos peregrinos extranjeros, vamos de paso, porque como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí, somos peregrinos extranjeros, vamos de paso. Las cosas no son importantes. Otra pregunta: ¿ocupan mis preocupaciones materiales el lugar que corresponde a mi relación con el Señor? ¿Vives afanado? ¿O realmente están tus ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe? Asimismo, este pasaje nos llama a vivir con integridad. El creyente no puede alcanzar la perfección impecable de Cristo porque somos pecadores, aunque redimidos, claro, pero sí está llamado todo cristiano a reflejar un carácter íntegro por la obra del Espíritu Santo y en obediencia a la palabra de Dios. Como escribió el apóstol Pedro, lo cual es una orden y es un mandato, no es opcional. Y en 1 de Pedro 1:15 dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como está escrito, haciendo, ¿verdad?, alusión a Levítico 11:44, sean santos porque yo soy santo. Es una orden, no es opcional, Dios ordena. Esta es la exhortación: no permitas que las preocupaciones de esta vida te impidan contemplar la grandeza de Cristo.
No vivas únicamente para acumular bienes que un día desaparecerán. Busca cada día conocer más profundamente al Señor. Valora más la comunión con Cristo que cualquier posesión terrenal. La vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. La vida del hombre consiste en conocer al Señor y caminar con Él, amarlo, servirlo, honrarlo, vivir para Cristo. Dale valor a tu vida, no con cosas materiales, sino tomando la buena parte como María, viviendo a los pies de Jesús, lo cual nunca te será quitada. Recuerda siempre que el verdadero tesoro no estaba en la túnica, no está en los objetos, no está en las cosas. Está en el Salvador, en Cristo, el Dios hecho carne. Él es el que murió en una cruz y derramó su sangre para pagar nuestros pecados y darnos vida eterna. Recuerda eso. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias porque aún en los detalles más pequeños de la pasión de Cristo, podemos contemplar la perfección de tu palabra y la grandeza de tu propósito eterno. ¿Cómo tienen cumplimiento, Padre, tus escrituras? Es maravilloso. Señor Jesucristo, te adoramos porque viviste una vida absolutamente santa, íntegra y perfecta porque eres Dios hecho carne. Era imposible que tú pecaras. Es contraria a tu naturaleza. Entendemos tu impecabilidad. Gracias porque solo tú podías ofrecer el sacrificio suficiente para quitar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Perdónanos cuando permitimos que las preocupaciones materiales ocupen el primer lugar en nuestro corazón. Ayúdanos a valorar más tu presencia que cualquier posesión terrenal y a buscar cada día la riqueza espiritual que se encuentra únicamente en ti, en tu santa persona, que es el verdadero tesoro. Caminar contigo, conocerte. Esa intimidad que dice David en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Oh Señor, forma en nosotros un carácter íntegro, sincero y obediente, que nuestras palabras, decisiones y acciones reflejen el deseo de parecernos más a Cristo. Fortalece nuestra confianza en las Escrituras al recordar que cada detalle de la pasión confirma su absoluta fidelidad. Haz que vivamos descansando en tus promesas y anunciando con gozo el Evangelio de Cristo a toda persona en todo lugar y en todo momento. Y si alguien no ha reconocido el valor incomparable de nuestro Señor Jesucristo, abre sus ojos para que vea que ninguna riqueza de este mundo puede compararse con la salvación que tú ofreces gratuitamente por medio de Cristo. Gracias, Dios. En el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.